Septiembre 9. El peligro de una simpatía mal dirigida. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Lucas 23, del 27 al 28. Los gritos de crucifícale de la multitud había disminuido. Su misión había tenido éxito. Pilato había enviado a Jesús a su ejecución. Ahora, en lugar de gritos de muerte, surgió un nuevo sonido, el sonido de mujeres que lloraban y se lamentaban. Lucas 23, 27. No habría sido una sorpresa si el exhausto Jesús hubiera mirado en dirección a aquellas que se lamentaban por él, mientras caminaba tambaleándose hacia el lugar de su crucifixión, y hubiera reconocido su simpatía, pero hizo más que eso. De hecho, se detuvo, se volvió hacia ellas y les dijo: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Versículo 28. En otras palabras, les dijo que su simpatía estaba mal dirigida, que en lugar de sentir lástima por él, deberían considerar el peligroso estado en el que se encontraba. Las palabras de Jesús no fueron una reprimenda severa, como si estuviera mal que estas mujeres lloraran. Más bien, querían que vieran que había algo por lo que debieran llorar con mucha mayor preocupación, es decir, el juicio que aguardaba a Jerusalén si sus habitantes persistían en su incredulidad y rechazo hacia él. Menos de una semana antes, Jesús había hablado de la destrucción de Jerusalén. Te derribarán los enemigos de Israel a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Lucas 19:44. Estas mujeres reconocieron lo suficiente como para extender su simpatía hacia el cuerpo abofeteado y quebrantado de Jesús. Reconocieron que se trataba de un espectáculo lamentable, una paranoia y una perversión de la justicia, pero todavía no reconocían el tiempo en que Dios había venido a ellas. Y aquellos que no reconozcan que en Jesús Dios ha venido para cumplir sus promesas y ofrecer la salvación de su juicio, tendrán que enfrentar ese juicio. Para Jerusalén, una anticipación de ese juicio final vino cuando la ciudad fue ocupada por el ejército romano en el año 70 después de Cristo, sus ciudadanos asesinados y su templo destruido. Ahora, ¿cómo entonces Jesús no nos llama a tener mera simpatía? Él no lo necesita. Jesús no está hoy en una cruz, está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Las palabras de Jesús a estas mujeres entonces y a nosotros ahora son una advertencia para aquellos que prefieren sentir lástima por él como víctima de una injusticia que enfrentar el hecho de que la humanidad se enfrenta a un juicio merecido y terrible. Necesitamos lamentar la condición de la humanidad y acudir a él en arrepentimiento y fe, porque en ese día del juicio final no habrá refugio de él, solo en él hay refugio. Para profundizar, Lucas 19, 41 al 46. Amén. Amén, gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo devocional que vamos a compartir. Siempre será para la gloria de nuestro santo y buen Dios. Y cada día estamos creciendo en la fe, todos los días creciendo, porque la vida del creyente va en aumento. ¿Y cuál es el final de ese aumento? Llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. El devocional de hoy tiene por título, como leía nuestra hermana Estela, el peligro de una simpatía mal dirigida. El texto se encuentra en Lucas 23 y voy a leer desde el 26 al 28. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Miremos entonces el primer punto, el sentimiento más peligroso. Mis hermanos, en esta mañana de devocional vamos a hablar,
sobre uno de los errores más comunes y más espiritualizados que pueden cometer el corazón humano. Y no es el error del ateísmo declarado o la abierta inmoralidad, es algo mucho más sutil, y recordemos que el enemigo es sutil. Él se acerca de una manera muy sigilosa y con sus artimañas del error. Y es el error de una emoción religiosa sincera, pero moralmente mal dirigida. Y esto es importante tener en mente. Una emoción religiosa sincera, pero moralmente mal dirigida. Es el peligro de sentir lástima por las consecuencias del pecado mientras se ignora el pecado en sí mismo. De llorar por los síntomas de la maldición divina mientras que se desprecia la cura que Dios mismo provee, es decir, a Cristo. De tener una simpatía que, aunque bien intencionada, en realidad te confirma tu rebelión y te endurece en tu camino hacia la destrucción. ¿Y a qué me refiero con esto, mis hermanos? No sé si ustedes recuerdan a Esaú, y lo encontramos en Hebreos, pidiendo y llorando por la necesidad de la primogenitura, pero era un profano. Todos queremos los beneficios de Dios, todos los beneficios de Cristo, pero no las demandas del Señor. En este pasaje, mis hermanos, encontramos con una escena increíble. El Señor Jesucristo, el único hombre inocente que jamás ha caminado sobre esta tierra, va camino hacia la cruz para ser ejecutado como un criminal vulgar. Y en medio de su agonía, de la traición, del dolor, del abandono que él está cargando, no solo físico, sino el peso de la ira de Dios, se da la vuelta y corrige a quienes lloran por él. Él rechaza su simpatía. ¿Y por qué rechaza su simpatía? Porque su compasión era teológicamente defectuosa. Era una compasión que los condenaba. Hermanos, que el Señor añada bendición a este devocional. Miremos la primera escena de una simpatía falsa. Aquí hay, en el versículo 27, una multitud. No es la turba enfurecida como leíamos en el devocional que gritaba crucificarle en el pretorio a Pilatos. Este es otro grupo. Son espectadores curiosos, en particular mujeres, como era la costumbre judía. Dictaba de que las mujeres mostraran luto público por los condenados. Esa era parte de la cultura, llorando y lamentándose. Era un acto de piedad y de compasión cultural. Aclaremos, esto era cultural. No había un profundo dolor por el pecado que estaba cargando Cristo, un inocente muriendo por un culpable. No, estaban parte de la cultura, es decir, parte del entorno, pero sin tener en cuenta lo que estaba pasando. Ellos estaban ciegos. Por eso Jesús, más adelante vamos a mirar por qué les dice lo que les dice. Hermanos, desde una perspectiva puramente humana, esto parece un momento de gracia redentora en medio de una horrible injusticia. Hermanos, la compasión humana brilla en la oscuridad, sí, pero quiero que entiendan algo muy importante. La compasión humana no redentora es, en el mejor de los casos, inútil y en el peor, una expresión de incredulidad. Pueden llorar por el pecado, pueden llorar por la injusticia que cometen contra otros, pero no miran quién es el gestor de esa injusticia y las consecuencias de ella, que es el pecado. Estas mujeres lloraban por el hombre, por Jesús, lloraban por la injusticia del momento, lloraban por la brutalidad romana en la manera que Cristo iba, por la corrupción religiosa. Y eso era latente en Israel. Su emoción era real, sus lágrimas eran sinceras, pero su lamento era superficial y estaba centrado en el hombre. Se compadecían del sufriente, pero ignoraban por completo el significado de su sufrimiento. Veamos la simpatía equivocada de Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Y era humanamente correcto lo que él está diciendo. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera se te acontezca. O sea, hagamos un paréntesis allí. Esto parece normal, o sea, humanamente es lógico, pero conforme al propósito no era lógico, porque mire lo que perdió de vista Pedro cuando Jesús dice que al tercer día resucitar. Él vio solamente la muerte, pero no vio la victoria. Llegó Pablo, Jesús le dice, pero él volviéndose dijo, como hizo con las mujeres: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estas mujeres, al igual que Pedro, su simpatía se centraba en las circunstancias de la cruz, no en el propósito. Se fijaban en la víctima física, pero eran ciegas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la esencia de una simpatía mal dirigida. Se conmueve con el drama visible, pero es totalmente insensible a la realidad espiritual invisible. ¿Ustedes no han notado en Semana Santa con la película La Pasión de Mel Gibson? Miles y miles de personas ven la película, lloran por la tragedia, pero no se arrepienten de la tragedia más grande en la condición que se encuentran. Y es una verdad, hermanos, es una verdad. Muchas veces nosotros lloramos por las consecuencias del pecado, pero no por el juicio de ese pecado. Muchos lloramos por perder algo, por consecuencias del pecado, no por haber atentado en contra de Dios. Y esa palabra simpatía es ser en sintonía con lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿cuál es mi actitud frente a esa sintonía? ¿Lloramos por aquel que murió en la cruz? ¿O realmente lloramos por el pecado que llevó aquel a la cruz? Realmente hay un profundo dolor en nuestra alma con respecto a lo que estamos haciendo en contra de Cristo. Veamos el segundo punto, la corrección de una compasión verdadera. Y entonces, en medio de su propio sufrimiento inimaginable, el Señor Jesús se da la vuelta. El condenado se convierte en el juez. El que va a morir pronuncia una advertencia profética. Y esto es profético. Él no dice gracias por su simpatía. No, él dice, no lloréis por mí. Porque el problema real no era que un hombre justo muriera. El problema real era el pecado de ellos y de toda la humanidad que hacía necesaria esa muerte. Su simpatía se centraba en el síntoma, Jesús sufriendo, e ignoraban la enfermedad, su propio pecado que lo llevaba a la cruz. ¿Por qué? Porque él no era el que estaba en verdaderamente peligro. Él estaba en el centro exacto de la voluntad soberana de Dios. Él dijo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Y cómo testificar la verdad? Muriendo en la cruz. Que Dios es justo, que el hombre es pecador, está separado de Dios y que solamente a través de la cruz de Cristo podían acercarse de nuevo a Dios. Cada clavo, cada espina, cada latigazo había sido decretado por el Padre desde antes de la fundación del mundo para la redención de su pueblo. Él no era una víctima de las circunstancias. Cristo no era una víctima de las circunstancias. Él era el soberano sacrificio. ¿Y por qué digo soberano? Porque estaba por encima de toda circunstancia, de toda maldad, y un plan determinado por Dios. No era un plan B, no fue un accidente, no fue que Dios lo tomó por sorpresa esta situación. Que dice primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, y escuchen esto, por amor de vosotros. Cristo, en lugar de decirle gracias, les dice, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esta era una declaración devastadora. Jesús les está diciendo,
vuestra lástima por mí demuestra de que no entendéis lo que está pasando aquí. No soy yo quien necesita vuestras lágrimas, sois vosotras. Porque el juicio que merecían vosotros, yo lo estoy llevando. Y si rechazáis esta provisión, el juicio que cayó sobre mí caerá sobre vosotros y sobre vuestros hijos de una manera mucho más terrible. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Dice, miren la verdad, miren la realidad, pero no podían ver porque estaban ciegos, ciegos espiritualmente. Y así anda el mundo, ciego espiritualmente. Y la única manera que pueden ver si hay una simpatía correcta, ¿cuál? Predicar a tiempo y fuera de tiempo. No predicar para que te vean que eres el mejor en la iglesia, como muchos llaman a iglesias carismáticas ganadores de almas, o por cumplir un requisito, porque vean tu espiritualidad. No, para que vean que hay un amor profundo por las almas que se pierden. Cristo les está diciendo que su verdadero problema no era la injusticia política o social, su verdadero problema era el pecado y el juicio venidero que por ese pecado prefigurado en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y a eso se está refiriendo Cristo. El juicio que venía, no solamente el juicio eterno, sino un juicio temporal que vendría en el año 70, donde Israel, específicamente Jerusalén, sería totalmente destruida y no quedaría piedra sobre piedra ese templo. Y morirían más de 1.500.000 judíos y serían esparcidos por toda la tierra hasta el año 1948, siendo perseguidos y asolados por todas partes. Era algo por lo que valía la pena llorar. Eso sí valía la pena llorar. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Aquí está la teología de la cruz, mis hermanos. Jesús no necesita nuestra lástima. Él demanda nuestro arrepentimiento. La cruz no está diseñada primero para provocar nuestras emociones, sino para exponer nuestro pecado y declarar la justicia de Dios al castigar a su Hijo. Muchos lloramos en la iglesia cuando alabamos el nombre del Señor. Y no es malo llorar, mis hermanos. Yo lo hago. La pregunta es, ¿lloras por tu pecado? ¿Realmente estás llorando profundamente por tus miserias y estás viendo la gloria de Dios en Cristo que hace de tus miserias grandes victorias? Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Hay empatía correcta con los hermanos que están luchando con diferentes áreas en tu vida. Hay empatía correcta con aquellos en tu casa, en tu hogar, que no son creyentes o que son débiles en la fe. Y quizás tú estás tratando de ser empático incorrectamente, en tratar de buscar juicio para ellos, usando la Biblia, o realmente les ayuda, les exhortas y les animas a crecer en la fe junto contigo, como cuerpo. Cosas que pensar y preguntas que responder a nosotros mismos. Miramos el tercer punto, el contexto de un juicio inevitable. Lucas 19, 41 al 44, que es el texto para profundizar. Para entender la profundidad de esta advertencia que Cristo le hace a estas mujeres, tenemos que retroceder el capítulo 19. Lucas nos da el contexto necesario unos días antes. En los versículos 41 y 44, Jesús se acerca a Jerusalén y llora por ella. Esta es la empatía correcta. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Vemos la diferencia, hermanos, entre el llanto de ellas y el llanto de él. Él lloraba por Jesús, ellas lloraban por Jesús, Jesús lloraba por ellos. Su compasión era perfecta, era divina. Él no lloraba por las consecuencias inmediatas del pecado, el dolor físico, sino por la causa del juicio, la incredulidad. Él le dijo, no conocéis el tiempo de tu visitación. Ellos rechazaron el Mesías, rechazaron la paz con que Dios, que Él les estaba ofreciendo, una paz no temporal ni circunstancial, era una paz eterna, la justicia de Dios.
Cristo llora porque ellos no conocieron el tiempo y su visitación, es decir, rechazaron al Mesías, la única solución a sus problemas fundamentales. Llora por las terribles consecuencias de su pecado. Les traería la destrucción de la ciudad y el juicio y la ira venidera. El llanto de Jesús no era sentimental, era un llanto que era basado en la salvación, era un llanto por el juicio que caería sobre una gente que se negó a arrepentirse. La simpatía de las mujeres en Lucas 23 era un sentimiento que las absolvía a sí mismas. Es decir, como lloro, estoy justificada. Como lloro, estoy alineándome con lo que piensen los demás o lo que dice la religión. El llanto de Jesús en Lucas 19 era una angustia santa por la condenación que ellos merecían. La compasión de Jesús es perfecta. Ve el pecado, ve la tragedia espiritual y llora por ello. Su dolor, el dolor de Cristo, mis hermanos, se dirige a la causa de la raíz, la ceguera espiritual, el rechazo de la gracia de Dios. Él no llora por la piedra que caerá sobre ellos, llora por la dureza de su corazón que los llevó a ese desastre. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué lloras tú? ¿Cómo se manifiesta esta simpatía mal dirigida en este tiempo? Y hermano, la naturaleza una humana no ha cambiado. Hay personas, muchas y miles y millones de personas como estas mujeres llorando al ver la cruz de Cristo, pero no se arrepienten. Siguen viviendo igual. La simpatía por un Jesús de la cultura, no por el Cristo de las Escrituras. La gente llora por él, Jesús de la película, como le dicen realmente, como la película de Mel Gibson. Se conmueven con un Jesús que es un maestro moral, un mártir por una causa, un ejemplo de amor, pero ese Jesús no existe. El Jesús real es el Señor soberano, el juez de vivos y muertos, el que dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Llorar por un Jesús que no exige arrepentimiento y fe es la misma simpatía mal dirigida, es la idolatría sentimental. Y muchos están allí. La idolatría sentimental. Ahora veamos el activismo social sin el Evangelio. Es posible llorar por la pobreza, la injusticia, la guerra, la opresión. Todas ellas son terribles consecuencias del pecado. Mientras se ignora por completo el Evangelio, que es la única solución radical al problema del pecado humano. Esto es lo que llamamos el cristianismo social, ocupado en muchas obras, pero sin nada de Evangelio. Puro altruismo, puras obras de caridad, pero no ocupándose del verdadero problema, el pecado. Puedes alimentar el estómago y dejar que el alma se muera de hambre. Puedes buscar justicia en la tierra y ser indiferente a la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Eso es llorar por consecuencias mientras se rechaza la cura. Es una compasión, es una compasión condenatoria. Ahora vemos el arrepentimiento emocional sin conversión verdadera, que es un común denominador. Mucha gente llora en los cultos. Se sienten mal por sus problemas, por sus circunstancias, por las consecuencias de lo que están haciendo, por el dolor que sus pecados les han causado a ellos mismos. Eso es llorar por sí mismos, no por su pecado contra un Dios santo. Es un arrepentimiento egocéntrico, no teocéntrico. Ese mismo error, llorar por las consecuencias del pecado, la miseria que me causa, sin odiar el pecado mismo, porque es una ofensa contra la gloria de Dios. Lloramos por lo que hicimos, claro que sí, pero no hemos pensado primero en Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando volvió en sí, ¿qué fue lo que dijo? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Hermanos, el perdón del pecado propio mediante la lástima por el pecado ajeno es otro punto. Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando nos compadecemos de los pecadores grandes. El adulterio, de los pecados grandes, el adúltero, el ladrón, el corrupto. Señalamos sus pecados y derramamos una lágrima de lástima por su condición. Y en ese mismo acto nos absolvemos
a nosotros mismos de nuestro propio pecado respetable, nuestro orgullo, nuestro chisme, nuestra lujuria secreta, nuestra idolatría del yo. Es la misma dinámica, una simpatía externa que nos impide ver nuestra propia culpa interna. ¿Hacia dónde debe dirigirse tu lamento? Jesús no murió para ser el objeto de nuestra lástima. Cristo murió para ser el objeto de nuestra fe. La cruz no es un drama para que le contemplemos. Es un altar donde el Cordero de Dios fue inmolado para propiciar la ira de Dios contra el pecado. Es decir, para satisfacer la ira de Dios. La pregunta para ti y para mí esta mañana es, ¿hacia dónde diriges tu lamento? ¿Lloras por sus circunstancias o lloras por su pecado? ¿Se compadece de un Jesús que fue una víctima o se postra en fe ante el Cristo, el único Señor y Salvador y victorioso sustituto de tu pecado y del juicio que tenías encima? ¿Tus emociones religiosas te hacen sentir bien consigo mismo o te quebrantan y te llevan a la cruz para encontrar perdón? Hermanos, el llamado de Jesús hoy y a todos nosotros es el mismo que hace a esas mujeres. Deja de llorar por mí y empieza a llorar por tu pecado. Reconócete bajo el juicio de Dios y luego mira la cruz, porque dice el Señor, estoy cargando ese juicio en tu lugar. El juicio que merecíamos cayó sobre Cristo para que la paz de Dios fuera de nosotros. Hermanos, el verdadero quebrantamiento, el lamento de que Dios honra, no termina en desesperación, termina en la cruz, termina en fe, termina en la gloriosa declaración, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Hermanos, la invitación de hoy es a cambiar nuestra simpatía mal dirigida por un quebrantamiento bien dirigido. De llorar por Cristo a llorar con Cristo, por un mundo perdido. De llorar por las consecuencias del pecado, a llorar por nuestro propio pecado que clavó a Jesús en la cruz. De una emoción que nos hace sentir bien a un arrepentimiento que nos lleva a la cruz. Hermanos, y la buena noticia es que Jesús no se detuvo en la corrección. Él fue a la cruz a resolver el problema por el que nos llamó a llorar. Nuestro llanto por el pecado no termina en la desesperación, sino en la cruz, donde encontramos perdón, gracia y fuerza para vivir una vida nueva. Por eso Pablo decía, no me propuse otra cosa, sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Hoy, ¿por qué está llorando? ¿Son lágrimas por lo superficial o son lágrimas de un corazón quebrantado y contrito que Dios no despreciará? Como dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, que nuestro clamor sea el del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Y con estos versículos terminamos el devocional. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ver una verdad y que realmente nuestro arrepentimiento sea genuino, no un remordimiento. Que esas lágrimas que tienes por tu pecado no sea por las consecuencias, sino contra quien han atentado. Porque serían un acto de contrición, sino de atracción. Es un dolor por lo que estamos perdiendo, es decir, las consecuencias que trae ese pecado. Vamos ahora.